están integrados por la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional está enunciada en la ley de la gravitación universal, que matemáticamente se expresa así. La fuerza con que dos cuerpos se atraen es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. El desarrollo y contenido de las ideas científicas se origina cuando se intenta reducir los movimientos aparentemente caóticos de los cuerpos celestes a un sistema ordenado. El surgir y caída de las teorías físicas está vinculado al trabajo de grandes hombres, quienes con su quehacer científico, día con día, las van ampliando para explicar de manera más completa los fenómenos. Como veremos, una gran cantidad de ideas conducen desde las primeras especulaciones acerca del movimiento estelar hasta las ideas actuales del siglo XX. En el siglo IV antes de nuestra era, los antiguos griegos pensaban que el universo estaba centrado en la Tierra, es decir, su universo era geocéntrico, en el cual las estrellas estaban fijas a una bóveda invisible, como una gran esfera que rodeaba la Tierra. El Sol, la Luna y los planetas se movían en esferas celestes, todas dentro de la gran bóveda. En el siglo III antes de nuestra era, Aristarco de Samos fue el primero en proponer un sistema simple del universo centrado en el Sol, llamado heliocéntrico, en el cual la Luna, la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol dentro de la bóveda estelar. La teoría heliocéntrica de Aristarco tuvo poca influencia en el pensamiento griego, pues ellos optaron por la teoría de Ptolomeo. El antiguo sistema geocéntrico griego tenía ciertas dificultades para explicar el movimiento de los planetas, pues se creían fijos a la bóveda, pero en realidad tenían distancias variables. En el siglo II antes de nuestra era, Apolonio, Hiparco y principalmente Claudio Ptolomeo introdujeron ciertas modificaciones a este sistema, con las cuales fue posible que los planetas tuvieran distancias variables a la Tierra. Esas modificaciones dieron como resultado el sistema ptolomeico, en el cual los planetas tenían trayectorias excéntricas, es decir, la Tierra no era su centro de giro. Además, los planetas se movían en epiciclos, que son movimientos en forma de espiral que forman una circunferencia. El sistema de Ptolomeo fue útil a astrónomos y navegantes
por más de 14 siglos, pero debido a su complejidad, fue reemplazado por la teoría heliocéntrica de Copérnico. Esta teoría consiste en que la Tierra y demás planetas giran concéntricamente alrededor del Sol. Copérnico propuso en su sistema que la Tierra se movía alrededor del Sol y sobre su propio eje, situación que permitió explicar diversos fenómenos, como el movimiento diurno y anual de las estrellas, el achatamiento de los polos, las mareas y muchos más que no encontraban explicación en un esquema geocéntrico. Johannes Kepler, estudioso de la obra de Copérnico, se propuso perfeccionar el sistema heliocéntrico. En base a un análisis de datos acumulados del movimiento planetario, Kepler encontró que estos no se ajustaban al esquema de Copérnico, por lo cual lo desechó. Kepler dedicó su vida a la búsqueda de las leyes exactas del movimiento planetario y encontró que las órbitas de los planetas no son circulares como desde los griegos hasta Copérnico se creyó, sino que siguen órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos, y que en movimiento, la línea imaginaria que va del Sol al planeta, llamada también radiovector, recorre áreas iguales en tiempos iguales. Kepler culminó su obra con la última ley que relaciona el movimiento de los distintos planetas, que dice: los cuadrados de los periodos de revolución de los diferentes planetas entre los cubos de sus distancias medias al Sol es una constante para todos los planetas. Contemporáneo de Kepler, Galileo Galilei revolucionó la astronomía construyendo y utilizando el telescopio para la observación y comprobación de las ideas. Con su telescopio observó la superficie lunar y estudió sus características. Descubrió también los planetas y estudió 4 satélites de Júpiter. También observó la Vía Láctea y la describió como una masa de innumerables estrellas. Con el uso del telescopio, Galileo aportó pruebas de la validez y exactitud del sistema heliocéntrico. Sin embargo, todavía quedaba una incógnita que ensombrecía el trabajo de Kepler y las observaciones de Galileo. ¿Por qué los planetas se mueven? Fue Newton quien dio la respuesta en su ley de la gravitación universal. Los planetas giran alrededor del Sol porque éste los atrae con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Usando su ley de gravitación universal, Newton pudo derivar las 3 leyes de Kepler, dándoles así un sustento teórico. Sir Isaac Newton, considerado por muchos como el más grande genio que ha dado la historia, nació en 1642 en Woolsthorpe, miembro de una familia de agricultores. En sus primeros años de escuela, no mostraba signos de su futura grandeza, pues era un muchacho enfermizo, tímido, más bien retrasado en sus estudios. Sin embargo, a los 18 años, se consagró al estudio de las matemáticas para comprender mejor el mundo científico y el universo. En 1665 se cerró provisionalmente la Universidad de Cambridge, donde él estudiaba, debido a la peste bubónica, por lo que tuvo que regresar a Woolsthorpe, donde permaneció año y medio. Fue ahí donde reconoció haber concebido la mayoría de sus ideas científicas que posteriormente publicó en su libro Principios Matemáticos de Filosofía Natural. Hizo valiosas aportaciones a las matemáticas, como son el binomio de Newton, la invención del cálculo diferencial e integral, clasificación de curvas y métodos de cálculo y aproximaciones. También hizo aportaciones a la óptica con su teoría de los colores y con la construcción de un telescopio reflector utilizando espejos en vez de lentes, entre otros elementos. Fue el fundador de la mecánica, enunciando en forma matemática las leyes de los fenómenos físicos más importantes de su época,
entre los que se cuenta la ley de la gravitación universal, con la cual demostró que se rigen por los mismos principios. A la edad de 54 años, abandonó la vida académica y tomó el cargo como director de la Casa de Moneda de Londres. Después, fue miembro de la Cámara de Diputados. En los últimos 25 años de su vida, no hizo ningún descubrimiento importante. Murió a la edad de 85 años, en 1727. Albert Einstein nació en Ulm, Alemania, en 1879. Pasó su niñez en Múnich. Al igual que Newton, era distraído para la escuela. Lo consideraban de lento aprendizaje. Que conmovieron al mundo científico, referentes al calor, la electricidad y la luz. Para 1909, estas publicaciones le valieron el nombramiento de catedrático en la Universidad de Zúrich. En efecto, Newton explicaba los fenómenos físicos suponiendo que el espacio y el tiempo eran absolutos, es decir, independientemente de quien los midiera. Sin embargo, Einstein, en su teoría especial de la relatividad, demuestra que el espacio y el tiempo son relativos, pues depende del observador que los mida. La relatividad de Einstein es una descripción de los fenómenos físicos que ocurren a grandes velocidades. Einstein dedujo que cuando un cuerpo se mueve a grandes velocidades, el tiempo para él transcurre más lentamente, su longitud se hace más pequeña y su masa aumenta. Una de las conclusiones más importantes de la teoría de la relatividad es la equivalencia entre la masa y la energía, es decir, que una cierta cantidad de masa equivale a una cierta cantidad de energía. En 1916, publicó su teoría general de la relatividad, en la cual establece que no hay una fuerza absoluta de gravedad que atraiga a los objetos como sostuvo Newton. Esta información fue tomada del libro Los 100 Grandes. Como habrás observado, todos estos hombres de ciencia, en su momento, realizaron observaciones y estudios que los condujeron a postular una teoría, con la finalidad, en este caso, de explicar la estructura de nuestro sistema solar. Aunque posteriormente sus ideas resultaban no ser muy completas, servían de base para el desarrollo de nuevas teorías mejor fundamentadas. Fue así como las teorías de Newton fueron rebasadas por las de Einstein. Esperamos que el trabajo científico de estos grandes hombres despierte en ti una inquietud por observar y analizar los fenómenos naturales que ocurren en tu entorno.